The third panel is about the new framework of investments in America, broadly speaking. That is to say, the new framework with the USMCA, the NAFTA 2.0, and the conclusion as well of the CPTPP, which is of interest for a certain number of South American countries. I read a question some minutes ago about the fact that Mexico was alone regarding arbitration in USMCA. That is to say, there is only arbitration between USA and Mexico. It's right, but for instance, there is an arbitration clause in the CPTPP to the which Canada and Mexico are members. And that's why one of the underlying question of this third panel is about how to articulate these new treaties, and is there a risk of forum shopping, that is to say, of course, it's not something new, but with this new treaty, the risk of growing forum shopping for investors. So I'm going to give again the floor to Wilfried Roos, who explained that his presentation was twofold in two parts, and I think that's now it's the second part of your presentation, Alfred. Yeah, I'm discussing two issues. I will focus on a kind of comparison of USMCA, CTPT, sorry, with respect and the global agreement with respect to the FET clause. And just to recall, the general regime under the USMCA is you hardly have anything left. So the only thing you can ask for is breach of national treatment, breach of most favored nation treatment, or for direct expropriation. Or for direct expropriation. That means there's no fair and equitable standard, fair and equitable treatment claim, and there's no indirect expropriation claim. And especially the fair and equitable treatment claim, I would say that's one of the most important, in particular with respect to renewable energies, where we have already a current situation in Mexico for a couple of months, elimination of the clean energy certificates, and recently 29th of April and 15th of May, different government decrees that I would say that lead or likely lead to the destruction of renewable energies in Mexico. And that's of course worrisome, because Mexico has signed the Paris Agreement and is obliged by treaty and by law to reduce its carbon dioxide emissions like many other countries in the world. And the government recently issued decrees in order to somehow get the renewable energy producers out of the grid with different measures. If you're interested, we can provide you some analysis on that. Of course, that is now subject to amparos, which is constitutional injunctions. And as mentioned before by Juan Carlos, there is also a constitutional procedure that the competition authority, the Mexican competition authority, commenced against the federal government. So some months will pass in order to see what comes out of that on a domestic litigation scenario. But of course, investment arbitration with respect to renewable energies in Mexico is pending. It's about 8.7 billion market that is about to be seriously affected by the most recent government measures. So USMCA, if you're out of what is called Mexico-United States investment disputes related to covered government contracts, which is Annex 14A. I repeat, it's oil and gas, power generation, telecommunication, transportation, and infrastructure sectors.
I would say there is nothing left worth to go for investment arbitration. So if you're not in the covered sector, I suggest an investor rather seeks for a third country with a good BIT or free trade agreement or whatever with Mexico, but doesn't make investments from the US beyond those areas. So let's go to what we look at. Let's have a comparison about the fair and equitable treatment standard. USMCA, each party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary international law, including fair and equitable treatment and full protection security. Again, that's just with government contracts and these 5 areas I mentioned before. The only thing that calls the attention that in the definition, there's a clear relationship, a clear reference to customary international law and nothing beyond. But what's interesting, if you go further down in Article 14.6 of the USMCA, there is, and actually in all 3 agreements I'm going to deal with, there is a reduction of what's legitimate expectations, investors' expectations. And the USMCA says the mere fact that the party takes or fails to take an action that may be inconsistent with an investor's expectation does not constitute a breach of this article, even if there is loss or damages to the covered investment as a result. So all 3 agreements cut down the issue of legitimate expectations and sometimes quite substantially. So the question arises, there's a famous author, I don't think he's yet professor, Martins Paparinskis. He wrote a monograph on the FAT, and he said actually legitimate expectations is not something that comes from public international law. The public international standard is estoppel. So perhaps we go back to estoppel arguing FET type legitimate expectation issues in the future. Article 14.16 has an interesting thing that recalls me of Article 36 of the former Treaty of the European Community, which was the exception clause for the free movement of goods. Article 14.16 is titled Investment in Environmental Health, Safety and Other Regulatory Objectives, which states nothing in this chapter shall be construed to prevent a party from adopting, maintaining or enforcing any measure otherwise consistent with this chapter that it considers appropriate to ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive to environmental health, safety and other regulatory objectives. And this is an interesting article. Several speakers already mentioned COVID-19. The April 29th measure of SENACE in Mexico blocking renewable energies, well, apparently blocking renewable energies, is based actually on COVID-19. So it might be that these kind of provisions that we now find also in the other treaties will soon be tested in practice. The European-Mexico Global Agreement, quite interesting, follows the same line as the CETA. CETA, I was one of the co-editors of the first publications on CETA in 2016 in TDM. The EU-Mexico Global Agreement establishes an investment court, which is quite interesting, unless there were changes, because the chapter is not yet official. Article 15 of the Global Agreement treatment of investors and of covered investments says, each party shall accord to covered investments of the other party and to investors with respect to the covered investments, fair and equitable treatment and full protection and security. And then in paragraph 2 of Article 15 is a very detailed list of what is understood or under the obligation of fair and equitable treatment, which is basically a codification of prior case law. I wrote an article also 2 years ago on systemic aspects and the need for codification of international tort law standards in investment arbitration. Don't forget, when we talk about the international law standards, it's in the end all about damages. So the way how you formulate these standards directly affect the damages because the damages case is a mirror image of the liability case. So Article 15, paragraph 2 speaks about denial of justice, fundamental breach of due process, manifest arbitrariness, including charges of discrimination on manifestly wrongful grounds such as gender, race, or religious belief, and other
of those. Yeah. But apart from this detailed description of what is FET, Article 1 of Chapter 20 on investment of the global agreement establishes what is now considered one of the key issues, the right to regulate. The parties affirm the right to regulate within the territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, social services, public education, safety, etc. And Article 14.1 of Chapter 20 states that the provisions of this section shall not interpreted as a commitment from a party that it will not change the legal and regulatory framework, including in a manner that may negatively affect the operation of covered investments. And that is very important, and that derives somehow from the difficulties arbitral tribunals had to handle the FET standard and determine what is now the modern version of the hypothetical legal measure, where you always take into consideration when judging the FET, which is the so-called illegality threshold, when the intensity of a government measure becomes so strong that it becomes illegal, and the art of investment arbitration of a learned tribunal is to figure out when these thresholds between legality of legitimate regulation and illegality is being crossed over, and that we have seen. And I'm ending my analysis with the two international leading cases, which again were produced in Latin America, which actually deals with these situations. And also the EU, the global agreement, has quite a lengthy paragraph in Article 15, subparagraph 4, on legitimate expectation, where again, the same as in the USMCA, it's cutting down on the effect of legitimate expectations. And that is very, very important, because in many of the arbitral awards, the main argumentation in order to win the case is legitimate expectations. And we see in all three agreements that states are cutting down on the administrative law concept of legitimate expectations. As Martin Paparinsky says, it's not actually a public international law notion. And then we go to the CPTPP, Chapter 9, Article 9.6, minimum standard of treatment. Again, customary law FET standard, same as in USMCA. There's further definition on what is FET. There's a particular provision on legitimate expectations. And I forgot, both in the global agreement and in the CPTPP, there are provisions that the elimination, the non-renewal of a subsidy or grant is not considered an automatic violation of the FET. So that's kind of the reaction on the Spanish cases. So now we finish with the two leading cases. I would say the two most important leading cases that have been produced in Latin America, but they are generally applicable. The first one I would suggest is Murphy versus Ecuador, which goes in the line with the Spanish renewable energy cases, where the first time you find this illegality threshold, which I wrote actually about it in the 2016 article on systematic aspects, has two lines. One is the intensity, the second is time. So when the tribunal determines that the illegality threshold has been crossed over under the FET standard, that's the moment when you start calculating damages, and you only calculate damages for what's the crossover. Murphy versus Ecuador, the Ecuador imposed an additional tax on the profits of the sales of oil. And the first phase, it imposed a 50% tax, and the tribunal found that was legal. But then Ecuador increased that tax to 99%. And then the tribunal said,
come on, that's violating the FET. The 50% Murphy still earned more money than it did before the increase of oil prices 10 years ago, but the 99 really deprives it of its investment. So that was illegal. And that's very important because the damages are then calculated on the basis of the hypothetical legal measure, which is the 50%. So what you calculate is not on the 99% loss of income stream, but you calculate from 50 to 99. And the same thing you find also in the Spanish energy cases. And the other case, the other leading case is Mobil versus Venezuela, where first the tribunal, actually not the tribunal, it was the annulment committee. The tribunal arrived at an amount of $1.4 billion in damages. And the tribunal and Venezuela argued, by the way, we got a contract with Mobil, and in this contract, there's a price cap. There is a kind of liquidated damages clause, yeah? And it cannot be that, and the contract is the investment, yeah? So first, Mobil versus Venezuela is the first case where it's expressly recognized that the contract is the investment, which we actually already argued in our 2014 book that was published by Oxford University Press, Damages in International Arbitration under long-term contracts, where my partner and I are the principal authors. So it recognizes the contract as an investment, and what the tribunal did is, the tribunal said, you know, I don't care about the contract. We are public international lawyers. We just care about public international law, and they awarded an award in favor of Mobil for $1.4 billion. Venezuela went for annulment, and the annulment committee said, well, and it's very wisely, and I recommend you read the annulment award. It took them many years to go to there, but it's very well written, very well argued. It said, the contract is an investment. And if there's a price cap in the contract, like a liquidated damages clause, then you have to respect that. And the result of that finding was that the amount of damages was reduced to $200 million. So that's important, that I would say that's the two leading cases. If anybody's interested, there will be a book being published by Elsewhere in Brussels this year. And we wrote, my partner and I, we wrote a chapter on damages, precisely analyzing these two cases, which are landmark international arbitrations having been produced in Latin America. Thank you. Okay, thank you very much, Elfried, for this very rich presentation. There are so many different issues to highlight. And now we are going to hear a voice from the north, that is to say a voice from Canada with Christophe Bondy. Christophe Bondy is a very well-known specialist of both commercial arbitration and investment arbitration. And he acted as a leading counsel for Canada in many NAFTA cases. So for the voice from the north of the continent, from North of America, Christophe, you have the floor. You have to put on your microphone. Entonces, ahora, el voz del norte. Gracias a Francisco y a Sebastián para organizar la conferencia y todo su trabajo. Con su permiso, voy a seguir en inglés, pero si ustedes tienen preguntas para entender de responder. As Sebastián was noting kindly, I spent many years at the Trade Law Bureau, the Government of Canada, working on NAFTA Chapter 11 cases, and actually spent several years working on the negotiation of, among other things, the investment chapter of the CETA. I'm now a partner at Steptoe & Johnson in London. And what I wanted to talk about was this period of significant flux for investment treaty protection in the Americas generally. One can say the whole world, but we're focusing on the Americas here. And I think my main question is, which events, including the replacement of NAFTA by USMCA, CPTPP, among others, there's also the European agreement with Mexico that's been referenced, are indicative of a direction of travel
going forward from now. And I guess the point of these remarks is to survey the shifting landscape, give a sense where things have landed on major investment protection initiatives, and consider where we go from here. And of course, the major shift that is going to be most relevant in North America is the termination of NAFTA and its replacement by USMCA. The shift from, and it's been referred to, a relatively liberal investment treaty regime under NAFTA to a much more restrictive regime for claims under USMCA. But at the same time, the persistence of the NAFTA, la longue durée of the NAFTA, and the entry into force has been referenced of the CPTPP, which is between Canada and Mexico, but will soon include Peru and Chile. So putting up a far different model, one which I would argue is a much more coherent development from NAFTA than what one ended up with in the USMCA. To start off with on this issue of the longue durée, the larga duración of the NAFTA, the Tarican Capítulo 11, NAFTA has obviously been a key site for investor-state claims in its 25-year history. It's been very important for at least two reasons. One is the early commitment to transparency in the NAFTA, which meant that the procedural and final awards of NAFTA Chapter 11 tribunals were available. And then the second element of that importance is that it's an early example of a next generation treaty, one of these more detailed procedural and substantive provisions treaties, compared with, say, the early old OECD model treaty. So this has meant together, these two things, that NAFTA Chapter 11 cases have been an important source for the development of procedural and substantive investment treaty jurisprudence, because they're available, because they're relatively abundant, and also because they illustrated arguably the value of a more bespoke, elaborate treaty model, which I think it's fair to say has had an influence over time on the drafting of treaties around the world. Now, the question is, as of July 1st, 2020, after 25 years, do we declare NAFTA Chapter 11 dead? And that's history is over. Well, no. One is because of the transition provisions in the USMCA. So, of course, existing NAFTA Chapter 11 claims, of which there are many right now, continue to the end and are enforceable, but also also importantly, for existing investors who have an investment predating the entry into force of USMCA, they were made under the real NAFTA, they can continue to bring claims for another 3 years. So literally, if an investor was affected by a US measure, say a Mexican investor in the US, affected by a US measure on the 30th of June, 2020, arguably could wait until the 3rd of June, 2023 to bring a claim, or at least formally begin the arbitration, and could carry that through to the end. So at the longest outset, we have about another 6 or possibly 7 years, depending on the length of procedure, to go before NAFTA Chapter 11 claims are done. So I keep a warm spot in my own heart about that, because it is something that I kind of grew up with as a practitioner. And I think that we're also going to see the continued legacy of NAFTA Chapter 11 jurisprudence, because of course, many key existing agreements, such as the CAFTA-DR, such as many of the bilateral treaties between the US or Canada and many South and Central American countries, are modeled on the original NAFTA, and therefore, or the model treaties that drew out of them. And therefore that jurisprudence is going to continue to be relevant. But of course, we are in a new reality as of the beginning of July. We have the new USMCA. And so what of investors who start their investment post July 1st, 2020? And here the reality is much more complex. It may not have been mentioned before, but the fact is that there is no more investment treaty arbitration between the US and Canada, or, and even Mexico and Canada under USMCA. It's been carved out entirely. One might ask, well, why would Canada agree to this? Canada's policy has been
to have a robust level of investment treaty protection. I think there are historical, ideological, and practical reasons for this. Historical reason is that Canadian investors have had no success at the end of the day bringing claims against the United States under the Chapter 11 of NAFTA. And even in cases where one would have expected the investor to prevail, cases like Lowen, for example. By contrast, Canada, contrary to initial expectations, has been the subject of multiple claims, dozens of claims by US investors, and at times they've been successful. I think that historical situation has spurred a kind of ideological reaction in certain sectors in Canada, which has said, as one has seen in other parts of the world, well, you know, we don't really like these kinds of treaties. And these are issues that have been kind of debated in Canada for a long time, probably longer than most other places, because we've had claims at least since the late 1990s. So this is despite the fact that Canadian investors overall have done very well under investment treaties. There have been billions of dollars in claims paid to Canadian investors or awarded to Canadian investors over the last 20, 25 years. By contrast, the Canadian government has only had to pay in the range of, I think, a couple $100 million, most of which is one award, Abitibi-Bowater, which was a straight expropriation. So there's some policy debate about that in Canada that must have been behind this. The third point is, though, a practical reason, and this has been mentioned. Canada didn't mind losing investment treaty protection vis-a-vis Mexico in the USMCA because it knew it was going to have actually a better version of it with the CPTPP, which came into force at the end of 2018, so before NAFTA was terminated. And that is going to extend once they ratify it to Peru and to Chile. So there was no kind of real urgency for Canada to have investment treaty in the USMCA. Now, for US investors in Mexico and vice versa, it's quite different and has been referenced. It's a highly limited form of investment treaty protection. For most forms of the key substantive protections, for most forms of investment, MST, indirect expropriation, performance requirements are no longer even enforceable. The protections are stated, but no longer subject to investor treaty dispute settlement. And then even things like claims for expropriation, national treatment, MFN, no longer apply on a pre-establishment basis, which was a strong innovation of North American investment treaty policy. We've discussed these limited classes of government contracts in highly regulated sectors where one can bring a full claim for a range of investment treaty protections. But even there, the coverage will be withdrawn if Mexico or the United States pull out of their other investment treaties. And in any event, there's a requirement to exhaust domestic remedies, precluding ISDS claims until the investor has first challenged the measure in domestic court or received a final decision for 30 months. So overall, USMCA is a radical policy departure for North America. And I think with all the hurdles in place, in practice, kind of eviscerates investment protection between the NAFTA parties. And I think seems prompted, especially by a strong ideological shift in the US, a suspicion of foreign tribunals judging the US. I'd be interested, though, to what extent it might have been seen as driven by Mexican policy initiatives. I wasn't involved in that negotiation. And I guess the question for me is, does this signal a broader shift in policy for US investment treaty policy? What is the direction of travel? Of course, Canada and Mexico can fall back on CPTPP, and I think it's fair to say CPTPP is a much more coherent development from the NAFTA because it effectively draws on 25 years of investment treaty experience, in particular in NAFTA cases, to try to refine the treaty model, to try to put in place additional procedural or substantive safeguards. There are going to be a frequent use of the term "for greater certainty," a favorite of drafters, which means that when we said this 25 years ago, this is actually what we meant. We're not intending to change our position.
The irony, of course, of the CPTPP covering Mexico and Canada is that neither of them were original parties to that negotiation. It was the United States that launched with some other countries that negotiation back in the 2000s. Canada and Mexico kind of held back at first and then thought, oh, probably looking like a good initiative. But the current US administration, of course, that one of the first things it did was pull itself out. So just in conclusion, for the purposes of today's discussion, I think one key question is which of these developments, the USMCA, the CPTPP, and for Mexico and for Canada, a kind of CETA model approach to investment treaties is going to be the direction of travel. Is the USMCA an isolated event? It seems to me that it is. It seems to me that USMCA was born out of a very specific set of historical circumstances. There's an expression in French, sauver les meubles, when the house is burning, that you run into the house and you pull out the bits, you know, the important furniture and pictures, whatever you want to save, you know, salvar los muebles. And I think that's a bit what was motivating Canada and Mexico. They were faced with a very willful, very ideologically driven, very protectionist administration that was going to tear up the NAFTA. What they have done, and it's much to their credit, is try to save as much as one can from that agreement. But there are going to be there were some radical policy shifts in it. I think one of the ironies of the USMCA is if you go through it in detail, you see that actually most of the bits of it that are new from NAFTA are based on CPTPP. So you have NAFTA as the first treaty, CPTPP is its true development, and then the USMCA saying it's not NAFTA and it's not CPTPP, but it's in fact, in large part, a bit of both, with a bit of Trump thrown in. So those are my thoughts and my questions about, you know, what is the direction of travel? To what extent are any of these initiatives going to influence policy, obviously not only in Canada, in Mexico, but also across the Americas? Gracias, Ettore. Thank you very much, Christophe, for this presentation. Very interesting, both Herfried and Christophe. We were thinking to start a debate, but I think we can move on. And I will switch in Spanish. To move you, Christophe. Esta situación del COVID ahora nos está enfrentando a cambios no solamente físicos en las personas. Las pérdidas humanas han sido impresionantes en estos últimos meses, pero también muchos países han iniciado cambios legislativos y están previendo hacer cambios legislativos que de alguna forma van a impactar en sus instrumentos legales a nivel internacional, con lo cual algunos tratados seguramente o algunas leyes vigentes internas tendrán algún cambio que podrá afectar terriblemente también a las relaciones contractuales con empresas en el extranjero. Y esto seguramente dará litigios. Estos litigios, quien dice litigios, es un número creciente de arbitrajes internacionales en materia de inversión. Y esto nos hace entrar a la segunda parte de este debate, de este panel con el que vamos a cerrar y que quisiéramos iniciar con dándole la palabra a Orlando, perdón, déjame poner aquí. Acá estoy listo. Sí, dando la palabra a Orlando porque México cuenta con tratados bilaterales de inversión, inicia con el tema del TEMEC en días recientes y pues bueno, hay muchas cosas que se tienen que decir sobre el tema de México. Hay algunas preguntas que han ido lanzando desde el inicio del panel, de este webinar, que seguramente las podremos retomar al final y que podría ser, Orlando, si nos permites, te las pondremos a tu consideración para que
nos ayudes a responderlas. Tienes la palabra, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues un placer participar con ustedes en este evento. Primero, pues evidentemente agradecer a la Asociación Andrés Bello de Juristas por extenderme la invitación a participar en este webinar. No pretendo repetir lo que ya han señalado mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en estos puntos, pero sí me gustaría a lo mejor centrar mi participación en cinco temas que, tomando en cuenta todo lo que han señalado durante la mañana de hoy, son relevantes tener presente y por qué de alguna manera se reflejan en los nuevos capítulos en materia de inversión y en el mecanismo de arbitraje tanto del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, que lo hemos mencionado como el CPTPP por las siglas en inglés y en español le pusieron el TIPAT, o el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, que bueno, en Canadá lo conocen como CUSMA, en Estados Unidos como USMCA y en México se bautizó como TEMEC, ¿no? Entonces, los 5 puntos serían, desde la perspectiva de México, del Estado mexicano, a mayor inversión es más viable que existan mayores disputas que inicien los inversionistas. Esto es claro, o por lo menos esa es la experiencia que México ha enfrentado, ¿no? El promedio de captación de inversión extranjera directa en México en los primeros 5 años de vigencia del TLCAN, pues lo que veíamos es que captaban 11,000 millones de dólares anuales, ¿no? Y digamos que en los últimos 5 años de vigencia del TLCAN, del 2013 al 2019, pues el promedio anual de captación de inversión extranjera era de 35,000 millones de dólares, ¿no? 35 billions of dollars, ¿no? Como se menciona también. Del 99 al 2020, la inversión extranjera directa en México ha alcanzado los 589,000 millones de dólares. Tenemos una tendencia que sigue siendo creciente. Evidentemente, con el tema del COVID, pues ha habido una reducción que salió hace poco publicada, pero me parece que es un tema que también afecta no solo a México, sino a otras jurisdicciones. Y es algo que pues, estamos enfrentando todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera esta tendencia creciente en la captación de inversión extranjera también se entiende como parte de la política comercial en materia de negociación de tratados comerciales y de APRIS del 94 a la fecha, ¿no? Desde la entrada en vigor del TLCAN. Por ejemplo, para lo que es la región de la Cuenca del Pacífico, donde están los socios del CPTPP, pues de alguna manera la inversión extranjera directa hasta 2019 pues representaba el 12% de la inversión extranjera directa de México, ¿no? Y en el caso de América del Norte, pues donde está nuestro principal socio comercial y también está Canadá, pues la inversión extranjera directa de ambos es de 318 mil millones de dólares, ¿no? Y con un comercio intrarregional de 1.2 trillones de dólares. Entonces, de alguna manera, nosotros sí hemos visto que a un mayor número de tratados te hace un país más abierto, pero también te expone a un mayor número de reclamaciones. Y a mayor inversión, pues mayor número de reclamaciones. Ese sería mi primer punto. El segundo, lo que señalaría es que la modernización de las disciplinas desde el TLCAN al TEMEC responden a un mayor uso del mecanismo de arbitraje inversionista-Estado y también a la interpretación de las disposiciones que han sido claves del capítulo 11 del TLCAN y de la evolución propia del derecho internacional en materia de inversiones, ¿no? Digamos, ciertas disposiciones que se han ido aclarando conforme los casos se han dado y conforme a las interpretaciones de los tribunales, ¿no? En la época del TLCAN, como ustedes saben, las disposiciones estaban reguladas por el capítulo 11 del tratado, contiene la sección A, que son las disposiciones sustantivas, el B, el mecanismo de arbitraje. Ya lo mencionaron aquí, que el mecanismo de arbitraje del TLCAN ha sido uno de los más utilizados en materia de arbitrajes inversionista-Estado. De acuerdo a la información de la UNCTAD, pues hay 67 reclamaciones de inversión conforme al TLCAN. México ahorita, pues de alguna manera es el que encabeza la lista de los países más demandados recientemente, pero Canadá es el que ha recibido de las 67 reclamaciones, pues es el que ha recibido más reclamaciones al amparo del capítulo 11 del TLCAN, ¿no? México actualmente es el 6º país más demandado en materia de arbitrajes, en materia de inversión, y pues en la experiencia de nosotros pues se han recibido 20 arbitrajes ya concluidos, de los cuales 12 han sido favorables para México,
por lo menos en los montos de daños reclamados y pagados por el Estado mexicano, pues estos montos que han sido muy altos, México solamente ha sido condenado a pagar el 3%, tomando en cuenta dos decisiones que se hicieron, que nos llegaron relativamente este mes y el mes pasado. Y bueno, el tercer punto que yo quisiera abundar con ustedes es pues la evolución de las disciplinas de inversión y esta gran pregunta de si hay una mayor o menor protección a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, ¿no? Desde nuestra perspectiva, tanto el capítulo de inversión del CPTPP como el TEMEC mantienen la mayor parte de la estructura y el contenido del capítulo 11 del TELECAN. Evidentemente, los estándares de protección para inversionistas y sus inversiones se mantiene, pero con ciertas aclaraciones sobre el alcance de las obligaciones y que básicamente fueron resultado de los arbitrajes de inversión, ¿no? Estas aclaraciones en los textos pues tienen por objeto garantizar una interpretación coherente, consistente, que le dé certidumbre al inversionista y que sepa los estados. De alguna manera los estados aclaramos qué es lo que realmente buscábamos con esas disposiciones, pero también el inversionista va a tener certidumbre de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y qué es lo que no puede argumentar, ¿no? Y de esta manera evitamos interpretaciones amplias o fuera de contexto por parte de algunos laudos arbitrales o impulsado por ciertos inversionistas en casos específicos. Para nosotros también, pues siempre hemos señalado que el capítulo de inversión del TEMEC como tal no reduce el estándar de protección a inversionistas, sino más bien aclara e incorpora estas disposiciones donde tanto Estados Unidos, Canadá y México estuvimos de acuerdo para incorporarlo, ¿no? Con respecto al mecanismo de inversión, pues me parece que ya mencionaron cómo opera, ¿no? Entre México y Estados Unidos de manera bilateral, México y Canadá conforme al TPP, pues de alguna manera tenemos esa protección. Y en el caso de Estados Unidos y Canadá, bueno, pues tienen el mecanismo de solución de diferencias entre estados en caso de alguna disputa en esa materia. No me voy a detener en eso. El cuarto tema que yo mencionaría es, pues, qué tipo de cambios se dieron en el TEMEC y por qué fue necesario incorporarlos. Y me parece que ya lo han abordado mis colegas anteriormente, pero algunos de los temas que a lo mejor vale la pena pues, volver a precisar es que las obligaciones sustantivas se mantienen para los tres países. Es aplicable a todos los sectores de la economía, excepto al sector de servicios financieros. Se incorpora esta disposición de que los países tienen derecho a adoptar medidas para buscar el cumplimiento de objetivos legítimos de política pública, que incluyen el medio ambiente, la salud, y esto ya de una manera explícita se observa. También se prevé de alguna manera un mecanismo de arbitraje para todos los sectores, pero uno particular para inversiones relacionadas con contratos de gobierno, y de ahí surge la famosa, digamos, división del full ISDS y el skinny ISDS, ¿no? Como se ha mencionado un poco en la jerga. Y estos mecanismos solo son aplicables entre Estados Unidos y México. Y de alguna manera también está esta cláusula de transición que te permite, bajo ciertas condiciones y cumpliendo ciertos criterios, utilizar el mecanismo de arbitraje del TELECAN por 3 años después de la entrada en vigor del TEMEC. Y de alguna manera, el último punto que yo señalaría es, bueno, pues qué otro tipo de disposiciones procesales fueron necesarias tomar en cuenta donde los tres países pues compartíamos la misma posición, ¿no? Una, por ejemplo, es una mayor transparencia en los procedimientos de arbitraje. Hemos visto en la práctica que, a contrario a lo que la gente considera, pues no son los estados los que buscan mantener reservado este tipo de información. En realidad son más los reclamantes o los demandantes los que buscan de alguna manera no mantener transparente este tipo de procedimientos desde la publicación de los laudos o la publicación de sus notificaciones de intención o notificaciones de arbitraje. Creemos que tiene que ver mucho con la estrategia de los reclamantes de buscar, pues políticamente generar una presión hacia los estados. Otra disposición pues muy relevante fue procedimientos específicos para reclamaciones frívolas, la posibilidad de terminar los arbitrajes por inactividad. A veces nos llenamos de avisos de intención que pues no avanzan, pero están ahí, entonces no, jurídicamente pues digamos no se han movido durante 2 o 3 años, pero técnicamente siguen ahí un poco en el limbo. La posibilidad de tener un laudo preliminar,
reglas específicas para los árbitros, que lo mencionaban también en el primer panel, ¿no? Para evitar esta práctica de double hatting. Entonces, este tipo de aspectos pues, fueron retomados en el mecanismo de inversión y también vienen un poco de las discusiones que se tenían en el TPP sobre esta materia, ¿no? Y bueno, con este punto yo creo que yo ya abarqué los 5 temas que me gustaría, bueno, que ustedes tuvieran en mente desde la perspectiva pues de un Estado que participa ampliamente en este tipo de procedimientos. Y agradezco mucho la invitación nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Para cerrar esta tercera mesa redonda, vamos a dar la palabra a Nathalie, a Amanda y Juan Carlos para en 2 minutos para cada uno para ver si en este nuevo marco con el TMEC, como el CPTPP, existe oportunidades para CIADI, para CCI, para usuarios. Sí, oportunidades para desarrollar el arbitraje CIADI, el arbitraje SCI o para el sector energético disculpe, tema para Juan Carlos. Entonces, Nathalie, si quieres empezar con el punto de vista, no del CIADI, pero desde el CIADI. Muchas gracias. La pregunta sobre si se abre un nicho para el arbitraje CIADI o no, y si esto puede generar más o menos casos en el contexto del CIADI, se lo dejo a otros. Lo que parece que en este momento es una hipótesis que puede valorarse, pero se lo dejo a otros. Lo que sí les puedo decir con certeza es que el CIADI tiene un historial probado de administración de los casos bajo el Telecán. Hasta la fecha, el CIADI ha administrado una gran parte de estos casos, no solamente bajo el mecanismo complementario en los casos de México antes de la ratificación del convenio, sino ahora ya después de la ratificación como Estado miembro, y también bajo otras normas como las del CENUTMI. Tenemos un conocimiento técnico ya muy consolidado de más de 23 años desde que se registraron los primeros casos, y yo creo que eso es muy valioso porque, como se ha hablado acá, se heredan muchas de las prácticas, se mejoran muchas de las, a partir de la experiencia de todos estos años, se reflejan ahora en el TMEC todas esas prácticas, y el CIADI está totalmente capacitado para llevarlas a la práctica. Lo que se mencionaba también de los mecanismos de transparencia, tenemos publicados la gran mayoría no solamente de los laudos, sino de las presentaciones de las partes. Facilitamos la participación de las partes no contendientes. Esto es una parte fundamental del mecanismo del Telecán, y estoy segura que en los próximos procedimientos veremos más participación de terceros. Esto se ha vuelto una práctica en los tratados multilaterales. Y por último, voy a mencionar la capacidad del CIADI de manejar estos casos en bilingües, ahora de manera virtual. Y en general, que el público tenga acceso a las audiencias. Antes poníamos unas mesas al final en las salas de audiencias para el acceso del público. Ahora las publicamos vía virtual. Básicamente eso es lo que creo que puedo rescatar en términos del futuro para continuar dando los servicios que hemos dado hasta ahora en términos de NAFTA. Muchas gracias, Nathalie. En el mismo tiempo, Amanda, un punto de vista desde la Corte de Arbitraje de la CCI. Perfecto, muy rápidamente. Es verdad que nosotros quizá no tenemos esa experiencia tan consolidada como tiene CIADI al administrar el tipo de disputas bajo NAFTA, etcétera. Pero la verdad que con el nuevo capítulo, el capítulo 14, y la posibilidad de que si las partes acuerdan poder ir a otro tipo de institución que no sea ICSID o un CITRAL, que sería principalmente, imagino,
la mayoría de las veces PCA, se nos abre un nicho, efectivamente, y como he mencionado en mi presentación, quizás si nuestro docket mayoritario no es en materia de inversión, sí que hemos tenido ya experiencia en materia de inversión y igualmente estamos preparados para administrar este tipo de disputas. También en cuanto a transparencia, en los últimos años y sobre todo desde que Alexis Moore está en el cargo de presidente de la Corte, hemos llevado a cabo bastantes políticas para proceder con la publicación de laudos, es la más reciente. Estamos también actualizando nuestra publicación de lista de árbitros, insertando más información. Entonces, poco a poco también nos vamos poniendo un poco a la vanguardia de lo que nos piden nuestros usuarios. Y ya no solo con respecto a la publicación de laudos, también otro tipo de decisiones como recusaciones o cuestiones más específicas de la Corte que ayudan también a ahondar un poquito más en el tema de la transparencia que mencionaba también Orlando. Así que yo creo que para nosotros sí que se abre un nicho y espero, soy bastante positiva con respecto a la posibilidad de recibir nuevos casos bajo este tratado. Muchas gracias, Amanda. Y the last but not the least, como se dice en español, Juan Carlos Parla los... Perdón, ¿escuchan? Sí. Se cortó un poco la comunicación. Pues yo creo que en el tema del sector petrolero, pues el tema del COVID conlleva una cierta incertidumbre. Ahorita, digamos, está en tema de operadores petroleros. Los operadores petroleros, por ejemplo, BP, Total, Shell, Equinor, están abriendo líneas de negocio hacia las energías renovables. En América del Norte, en contraposición, hay más énfasis en el tema de combustibles fósiles. Probablemente la falta de liquidez pudiera explorar nuevas vías en el tema de las renovables. Por ejemplo, Exxon acaba de anunciar que proyecta pérdidas trimestrales para finales de julio de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares por temas en refinación y producción de crudo. Entonces, el paradigma todavía viene bastante incierto de cómo se van a reencauzar. Hay posibilidades para ambos plazos y esperemos que en el tema del TEMEC pues se conduzca bastante bien. Uno de los retos que hay en el tema de México pues es el tema de enfatizar reglas claras y certidumbre a visión de largo plazo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un tema estructural aquí donde tenemos un área de oportunidad muy fuerte es en el otorgamiento de permisos en el sector, tanto de la industria del gas, del petróleo e incluso de electricidad también, conllevan permisos en 3 ámbitos de gobierno, en ámbito federal, en ámbito estatal y en ámbito local. Y muchas veces esto, y aparte los permisos de los órganos reguladores, ¿no? Entonces estos temas muchas veces inhiben la materialización del propósito de la inversión y obstaculizan el tema del financiamiento del proyecto, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto y esperemos que el TEMEC ayude en ese rubro. Respecto a las inversiones, por ejemplo, en el sector, pues en el caso de Estados Unidos, desde luego está mucho más enfocado a la extracción de petróleo y gas, en el caso de México, las inversiones en México, y en el caso de Canadá es al sector eléctrico donde tienen la mayor inversión en el caso de México. Entonces, pues yo creo que ahorita en toda la incertidumbre que hay en el tema con lo del tema del COVID y la falta de liquidez, etcétera, se vienen retos interesantes y yo creo que eso sería el contexto. Nada más, recientemente, un tema que me gustaría tocar es, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía y el Fondo Monetario Internacional difundieron justo en el mes pasado un programa de recuperación sostenible global a 3 años, aplicarse en el 2021, para movilizar políticas públicas
hacia la inversión solar y eólica, inhibir emisiones, ¿no? Sobre 3,000 millones de dólares. Entonces, eso también va a motivar ahí. BlackRock ha hecho anuncios también en el tema de energía solar y eólica. Entonces, eso puede motivar a que los operadores petroleros pues, busquen nuevas líneas de negocio por esa vía. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los ponentes. Yo creo que es el momento de lanzar una discusión, un debate. Tenemos todavía participantes, muchos participantes conectados, con lo cual les damos las gracias de habernos aguantado hasta ahora, porque nos hemos tomado más tiempo de lo previsto. Pero creo que teniendo en cuenta que tenemos más de 60 participantes todavía conectados, estaría interesante que tengamos una discusión y un debate entre todos para ir retomando a lo mejor temas que se hablaron desde el inicio y hasta ahora, para tal vez retomar algunas ideas que se dejaron por ahí sin plantear. Y no sé, Sebastián, ¿con qué te gustaría que comencemos? ¿Alguien por aquí ahora que estaba Juan Carlos hablando sobre la falta de liquidez, que eso lo podemos tal vez tocar un poquito después? Preguntaba sobre los terceros financiadores. Y esto tal vez también estaría interesante escuchar a la CCI y al CIADI, cuáles han sido también sus experiencias con estos terceros financiadores que en un momento dado apoyan a las empresas que no pueden financiar arbitrajes contrastados. Pero yo creo que eso lo podemos retomar como una segunda idea. La primera, no sé, Sebastián, ¿con qué quieres que comencemos? Como quieres, yo no tengo una pregunta en particular, entonces yo prefiero escuchar las preguntas de la audiencia. Voy a leer una pregunta que me pareció interesante. Yo creo que podemos comenzar entonces con esta, la de los terceros financiadores, y también escuchar el punto de vista de las instituciones, porque es verdad que con esta pandemia que ha afectado económicamente a los países y a las empresas, algunas que tienen problemas financieros en estos momentos, pero que tienen un problema para iniciar un arbitraje, no sé hacia dónde van a llegar. Tengo la pregunta aquí más en concreto, que la voy a leer. Dice, mi pregunta es Maylen Jacob. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto del COVID en la práctica de los terceros financiadores en el arbitraje de inversiones? ¿Es el third party funding más común en América Latina? Lo sé que en Brasil y en Perú son los fondos más conocidos, Leste y Lex Finance en América Latina. Tal vez también Cristian pueda dar alguna opinión. Les paso la palabra. Sí, muchas gracias. Efectivamente, acá en Perú y acá en Brasil funciona, tiene un papel activo, es Lex Finance, que es peruano. Hay debates y hay muchos webinars sobre los límites de la participación del third party funding y cuánto debe declarar, cuánto debe saberse abiertamente de esta participación y posibles vínculos con las partes, con los miembros del tribunal. Pero lo que puedo decir es que sí hay una participación importante del Lex Finance, no exactamente en cuántos casos ha participado, obviamente no es público. Y también de inglesas, ¿no? Hemos tenido oportunidad en algunos arbitrajes de inversión por iniciar, de entrar en contacto con algunas inglesas que están en este rubro. Eso sería, Francisco, el comentario sobre No el sé si Natalie y Amanda tengan algún comentario extra. Le doy la palabra a Amanda, que tomó el micrófono primero.
Muchísimo más breve. Bueno, nosotros la verdad que nuestra práctica de arbitraje de inversión, como es un poquito más limitada que quizá la que pueda exponer Nathalie, en temas de third party funding no hemos visto, al menos en mi equipo, muchísimos casos. Lo que sí puedo comentar es que a raíz de la COVID, en estos casos que tenemos que involucran, no, y necesariamente no tienen por qué ser de arbitraje e inversión, sino en ambos, que involucran a estados o entidades que al Estado, empresas estatales. Si lo que hemos visto ha sido, hemos tenido que ser muchísimo más flexibles porque nos explican que a lo mejor su financiación del arbitraje depende de otras empresas. Entonces sí que hemos notado un parón importante en los casos donde hay estados involucrados. No necesariamente esto tiene que ser que haya un disclosure de un third party funder, pero sí nos han comentado que les ayudan a financiar X personas o que el Departamento de Financiación del Estado se ha visto un poco básicamente bloqueado por COVID, y esa es nuestra experiencia un poco con third party funding y en general con la financiación de los arbitrajes y las épocas en las que vivimos. Pero por lo demás, ahora parece que la situación se está comenzando un poquito a arreglar y vemos como especialmente con el Estado peruano, también Bolivia, han sido los que más parón, en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, han tenido en estos últimos meses, y ahora estoy viendo cómo están empezando un poquito a moverse más, fijarnos hitos procesales, etcétera. Pero ha habido un parón bastante importante por problemas de financiación. Gracias, Amanda. Perdón. No. Respecto al tema de los terceros financiadores, como ustedes saben, esto es uno de los temas que está en discusión en el marco de las enmiendas de las reglas del CIADI, porque actualmente no hay una disposición expresa al respecto, por lo cual los tribunales han tratado el tema ad hoc, dependiendo de las pruebas y las solicitudes que presentan las partes, y el instrumento de consentimiento que en algunos casos en los nuevos tratados ya se contempla. En cuanto a lo que comentaba Amanda, efectivamente hemos notado en los últimos meses algunos estados preocupados por los pagos que deben hacerse en el contexto de los arbitrajes CIADI, pero en general hemos visto que la participación tanto de los demandantes como de los estados se ha mantenido a pesar de las circunstancias tan dramáticas de los últimos meses. Audiencias se han aplazado o se han adecuado a este ambiente virtual en el que vivimos hoy. Pero en general ha habido una continuación. Al principio tal vez fue un shock para todos, pero hemos visto que eso ha continuado. El impacto, digamos, que puede tener, creo que varía dependiendo del país, de la industria, y sí hemos visto distintas reacciones y consecuencias de la crisis del COVID. Y creo que el tema del financiamiento de terceros es muy particular a cada caso. O sea, a generalizar, digamos, el tema como un tema del arbitraje de inversión en general, creo que es un poco que va más allá, digamos, de la realidad. Es un caso que efectivamente es algo que surge en algunos casos, pero no es, digamos, una generalidad que por el momento hayamos visto en los casos CIADI al menos. Hay una pregunta que me pareció interesante, que es más bien una segunda pregunta de una primera, pero me parece interesante hacérsela a Cindy. No sé si la viste, Cindy. Laura Murguía nos preguntó en una segunda pregunta ¿por qué México se adhirió al CIADI en el 2018 y por qué no continuó aplicando el mecanismo complementario a los arbitrajes contra México? Y le había contestado ya Laura por el chat. Sí, pero sería interesante para que... Sí, por supuesto. Lo que le comentaba Laura es que México se adhirió al CIADI en el 2018
frente a un contexto en el que, por un lado, México buscaba pues seguir protegiendo las inversiones en consonancia con esa política que ha venido desarrollando en los últimos años. En segundo lugar, estábamos en un contexto en el que Estados Unidos amenazaba con salirse salirse del mecanismo del Telecán y de no contar con un capítulo de inversión, y México, después de llevar a cabo una evaluación, determinó que sería conveniente adherirse al CIADI. El convenio CIADI ofrece mayores ventajas que el mecanismo complementario. Por ejemplo, contiene un mecanismo específico de anulación de laudos, reglas más específicas para la ejecución de laudos arbitrales. Entonces, ese fue el razonamiento detrás para decidir en ese momento que México se adhiriera al CIADI y sobre todo por las ventajas que ofrece el formar parte del convenio de Washington. Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy. Te paso la palabra entonces, Sebastián. Creo que tenías por ahí alguna idea. Yes, it's a question I have posted on the chat, because many people are saying that the COVID-19 crisis is going to change everything in our world, and that nothing is going to be like it was before. But are we sure of that? Don't you think that in a couple of months we are going back to the normal life, to the life that we used to live before? I don't know if it's something very deep, if it's a deep change or just a kind of parenthesis, parenthesis in our life. I'm not sure that's going to bring some huge changes, but it's a question I have of course I have not the reply, so I don't know if you have some views from institution, from... Sí, o sea, yo simplemente puedo añadir que para mí no creo que vaya a ser una cosa de meses o temporal. Por el momento, después de estos meses, como he dicho antes, lo que hemos visto en nuestra experiencia con nuestros arbitrajes, yo creo que también es un poco compartida con lo que decía Nathalie. Hemos visto parones, no sin embargo las partes han seguido participando. Simplemente todo se ha visto un poco paralizado, pero yo creo que vendrán olas de reclamaciones basadas en COVID, que todavía no estamos viendo porque todavía estamos en este momento de COVID. Entonces yo creo que esto no va a ser cuestión de meses y que va a ser a partir del próximo año o quizá a finales de este año que empecemos a ver reclamaciones con una base efectivamente en las consecuencias que ha tenido el COVID. A día de hoy hemos visto las consecuencias que ha tenido el COVID en casos que ya habían comenzado, pero no cuestiones legales fundamentadas a raíz del COVID. Entonces yo pienso que esto es una cuestión que vamos a ver con bastante a largo plazo, quizá. Yo, Sebastián, si puedo agregar algo, 2 minutos. Como dije en la primera presentación, yo creo que dependiendo de cómo esos casos que Amanda menciona, probablemente muchos casos, no sabemos, casos COVID, digamos, producto de medidas estatales en reacción y en protección de la salud pública, dependiendo de cómo se resuelvan, la tendencia, digamos, va a haber un impacto en el derecho a las inversiones, sin duda. Si se resuelven de una manera equitativa, digamos, protegiendo intereses como salud pública o no, vamos a tener un régimen más restrictivo, las reformas van a ser tal vez un poco más radicales o tal vez no. Pero yo sí creo que los resultados de los laudos arbitrales se van a reflejar en las negociaciones futuras y en el contenido de los tratados de inversión. Y por otro lado, producto también de las crisis económicas generadas por COVID, no sabemos si los estados van a ser más cerrados a la inversión extranjera, industrias estratégicas, o por el contrario van a
correr para atraer inversión extranjera. Y eso se va a reflejar también en los tratados, no solo el impacto propiamente de los laudos, sino propiamente de la crisis económica y cómo reacciona en política económica los países, ¿no? Yo creo que esas dos cosas van a ocurrir, tal vez no este año. Los casos COVID recién se están gestando, pero van a ingresar probablemente el otro año y de ahí 1 o 2 años a que se resuelvan los primeros, de ahí se van a ver los reflejos. Eso es lo Gracias. que... Gracias, Cristian. Pues si quieres, para cerrar, Nathalie. Sí, aunado a lo que mencionaron Amanda y Cristian, una observación final, creo que eso puede tener un impacto eventualmente en las consideraciones sobre costos, porque hemos visto que muchas de las audiencias que antes hacíamos en persona se han movido a un escenario virtual, y creo que va a haber una reevaluación eventual de cuáles son las audiencias que ameritan presencia física y cuáles no. No creo que en el momento en que volvamos a la nueva realidad se eliminen totalmente las audiencias físicas, pero eso puede tener un impacto en que haya más audiencias virtuales, y en general en la evaluación de los costos de los procedimientos, tanto por las partes como de los tribunales. Y también el acceso a la participación del público, nuevamente por medios virtuales, yo creo que se va a exacerbar, digamos, o se va a acelerar, digamos, ese acceso, digamos, por medios virtuales, y el acceso a plataformas electrónicas en el futuro. Gracias. Gracias, Nathalie. Pues nos extendimos demasiado, no habíamos previsto que se extendería tanto. Agradecemos, tenemos todavía más de 40 participantes. Y bueno, para cerrar, queremos agradecerle a todos los panelistas, primeramente, a nuestras instituciones que nos apoyaron y que nos dieron el sponsor para hacer este webinar, el ICSID, a la CCI, Nathalie, Amanda, muchísimas gracias. Pero también a nuestro sponsor media, TBC, TBD, TDM, perdón, y queremos también agradecerle a todos ustedes, participantes que nos escucharon durante estas 3 horas, de haber estado presentes y, como dicen aquí en Estados Unidos, keep safe. Sigamos cuidándonos de esta pandemia y nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias a todos, por favor. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias.